Sábado 20 de febrero de 2021. Jesús vino por todos nosotros. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Jesús es el que elige primero. Jesús es el que ve primero. Jesús es el que nos llama. Hoy encontramos a Jesús pasando y ve a un hombre llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos. Era un publicano, un pecador público, reconocido público pecador para los judíos de su tiempo, porque cobraba impuestos para el imperio romano que sojuzgaba a la tierra donde vivía Jesús. Y ese hombre, dejando sus comodidades, se levantó de inmediato y lo siguió. El levantarse es una actitud de resurrección. El dejarlo todo por Jesús es algo extraordinario que sentiría en su corazón Leví, Mateo, que sentiría cómo se estremecería su alma al sentir la presencia, la ternura, la mirada, la voz misericordiosa de Jesús, que de manera inmediata se levanta y lo sigue. Conocerte a ti, Señor, es amarte, es seguirte, es servirte. Y de manera inmediata, Leví, Mateo, ofrece un banquete en honor a Jesús y a sus discípulos. Hace un gran banquete. Da la impresión de que este hombre era un hombre muy rico, y fueron invitados también a ese banquete muchos otros recaudadores públicos, publicanos, pecadores públicos, y son criticados los discípulos de Jesús y Jesús mismos, por quienes siempre están criticando y juzgando a Jesús y a los demás. Los fariseos y los escribas, al ver que Jesús está en la casa de un publicano, en la casa de Leví, Mateo, y otros publicanos están comiendo con Jesús y con sus discípulos, los fariseos y los escribas, estrictos cumplidores de la ley por lo exterior, pero su corazón lleno de juicio hacia los demás, lleno de maldad, lleno de hipocresía. Dicen: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? A lo que Jesús les responde, una respuesta que es para todos nosotros: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Es a nosotros, pecadores, frágiles, limitados, necesitados de la misericordia de Dios, que ha venido Jesús para salvarnos, para liberarnos de toda esclavitud, de toda cautividad, de toda opresión. Sintamos ese llamado de Jesús, esa elección, esa voz misericordiosa que nos dice: ven, sígueme. Sigamos sus huellas, sus pasos. Sigamos a Jesús nuestro Señor. En Él encontramos
todo. Amoroso, adorable Jesucristo, ven, Señor Jesús, a nuestra vida. Santísima Virgen María, condúcenos hacia Jesús, intercede por nosotros ante tu Hijo amado. San José, custodio de la Sagrada Familia, patriarca, patrono de la Iglesia Universal, ruega por Jesucristo, por todas nuestras necesidades. Amén.